a iniciar realizando un anillo mágico. Vamos a deslizar para asegurar o para cerrar nuestro anillo. Ahí está. Vamos a levantar 2 cadenitas para un total de 3, que equivale a un punto alto. De aquí en adelante voy a trabajar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir cerrando nuestro anillo. 6 y 7 puntos altos. Si incluimos las 3 cadenas serían 8 puntos altos. Listo, entonces vamos a deslizar en la tercera cadenita y ahí está. Cerramos bien nuestro anillo mágico, todo el centro, que quede bien cerradito. De aquí en adelante voy a levantar 3 cadenitas en el primer punto, tomo el que sigue y en este voy a hacer 2 puntos altos, solo tomando la hebra de atrás. Miren, aquí hay 2 hebritas, 1, 2, voy a tomar solo la de atrás y voy a hacer un aumento de puntos altos en cada punto anterior. Es decir, al final de la vuelta debo tener 16 puntos. Reitero, un aumento son 2 puntos trabajados en un mismo espacio o en un mismo punto. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera hasta tener nuestros 16 puntos. Entonces ya aquí yo voy terminando. Recuerden que las 3 cadenitas las hicimos solitas, a esa no le hicimos aumento porque lo vamos a hacer aquí al final. Listo, entonces miren, hasta aquí tengo 15 puntos, perdón, sí, 15 puntos. Y aquí donde están las 3 cadenitas, en este espacio voy a hacer el punto del aumento para completar los 16 puntos. Voy a deslizar en el primer punto y vamos a ir estirando nuestra labor. Listo. Siguiente vuelta, levanto 3 cadenitas y en el siguiente punto voy a trabajar un punto. En el que sigue voy a trabajar un aumento. En el que sigue un punto. En el que sigue un aumento, siempre tomando solo la hebra de atrás. Listo, es decir que en la parte de adelante nos va a quedar una hebra suelta en cada vuelta. Listo, sobre la cual vamos a trabajar después. Entonces, siguiente punto, un punto, el que sigue un aumento, y así vamos a continuar trabajando. Bueno, aquí voy terminando la vuelta. Entonces el último punto, aquí donde están las 3 cadenitas, vamos a hacer el punto del aumento y vamos a cerrar en la tercera cadenita. Al final de esta vuelta debo tener un total de 24 puntos. Listo, no se preocupen porque se les encojo, porque se les ve así, porque esa es la idea. Listo, entonces aquí vamos a hacer la última vuelta. Son 4 vueltas en total, 1, 2, 3, vamos con la cuarta. 3 cadenitas. En el siguiente punto voy a trabajar un punto, en el que sigue voy a trabajar un punto y en el que sigue un aumento. Listo, recuerden que aquí donde están las 3 cadenitas le trabajamos un aumento en el mismo punto pero al final. Listo, entonces quedaría un aumento, 2 puntos, un aumento. Otra vez trabajamos un punto, en el que sigue un punto por separado, ya serían 2 puntos altos, y en el que sigue un aumento. Vamos a seguir esta secuencia por toda la vuelta. Bueno, entonces ya aquí voy terminando mi vuelta. En esta vuelta de un total de 32. Aquí donde están las 3 cadenas es donde hacemos el último punto, que sería el del aumento. Cerramos en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar mi hebra, aunque voy a continuar trabajando con el mismo color. Listo, entonces vamos a cortar por aquí. ¿Por qué lo corto? Porque voy a iniciar trabajando desde el centro. Listo,
Entonces vamos a cerrar aquí en esta parte, ocultamos nuestra hebra por detrás y ahora sí empecemos a trabajar este centro. Vamos a deslizar. Ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer en este círculo. Miren, la idea es que nos quede una florecita de esta forma: 2 pétalos, 3 pétalos y 4 pétalos al final. ¿Listo? Entonces voy a iniciar trabajando aquí en este punto. Vamos a deslizar aquí y vamos a hacer 3 cadenitas y en el mismo punto voy a trabajar un punto alto. Ahí está. Tomo el siguiente punto, voy a trabajar sobre 3 puntos y voy a volver a hacer 2 puntos altos en este mismo espacio, 1 y 2. Tomo el siguiente y hacemos lo mismo, 1 y 2, y tengo 6 puntos ahí. Levantamos 3 cadenitas, giramos y en el mismo punto voy a hacer un punto alto. Voy a hacer un aumento por cada punto. Eso quiere decir que voy a trabajar 2 puntos sobre cada punto anterior para un total de 12 puntos. 1 y 2. Continuamos así hasta haber completado nuestros 12 puntos en esta parte de arriba. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo mis 12 puntos. Ahora voy a contar aquí en el centro un punto y en el siguiente punto vamos a deslizar de esta manera. Ahí está. Voy a hacer una cadenita y voy a girar mi labor. En el siguiente punto voy a deslizar una cadena y en el siguiente punto deslizo una cadena y en el siguiente punto deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, y me voy a ir así punto por punto hasta completar todo el pétalo y ya les indico cómo vamos a cerrar el otro extremo. Miren, y aquí he llegado al final del último punto. Voy a hacer lo mismo, voy a saltar un punto y en el siguiente punto voy a deslizar. Aquí mismo donde deslicé, miren, me va a quedar un pétalo así. Aquí mismo donde deslicé voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y un punto alto en el mismo espacio. Tomamos el siguiente punto y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, y tomamos el último que se ve aquí, que fue donde uní esta parte, este pétalo lo uní aquí. Entonces ahí mismo voy a trabajar los siguientes 2 puntos altos. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en el otro. Voy a levantar 3 cadenitas y voy a trabajar un aumento por cada punto hasta tener 12 puntos bajos, 12 puntos altos. Miren, ya tengo mis 12 puntos aquí en la parte de arriba. ¿Dónde los voy a cerrar? Aquí. Aquí donde hice donde inicié haciendo los 6 puntos de la primera vuelta del pétalo anterior. Entonces ahí en todo el pegue o en todo el pie voy a deslizar una cadenita, giramos. Ahora voy a hacer lo mismo aquí, voy a irme deslizando por todo el pétalo haciendo una cadenita intermedia, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, y voy a continuar hasta haber completado todos los puntos del pétalo. Entonces ya aquí estoy terminando, queda un punto, deslizamos nuestro último punto y donde vamos a unir esta de este otro lado, ¿ven? Donde iniciamos tejiendo los 6 puntos del pétalo anterior. ¿Listo? Entonces ahí lo van a buscar y ahí van a deslizar. Listo. Y este primer pétalo, el primer centro, me va a quedar así. ¿Ven qué bonito? Bueno, siguiente vuelta. Voy a levantar aquí una cadenita y me voy a deslizar aquí donde queda la hebra suelta de la siguiente vuelta. Levanto una cadenita,
1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto voy a hacer punto alto. Voy a tomar el siguiente punto y voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí está, 2 puntos altos y voy a seguir trabajando lo mismo tal cual como hice en esta vuelta. Listo. Entonces 6 puntos altos aquí, 2 por cada punto, 3 cadenitas y vamos a subir acá hasta tener 12 puntos, ¿vale? Un aumento en cada punto para un total de 12. Bueno, ya tengo el pétalo aquí, ya tengo mis 12 puntos. Ahora de este lado voy a cerrar. Voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a deslizar. Entonces ya estoy aquí en el tercer punto. Ya aquí vamos a saltar 2 puntos. En la vuelta anterior saltamos 1, en este vamos a saltar 2. Levanto una cadenita, giramos y me voy a ir deslizando igual por todo el pétalo, por todos los 12 puntos, dejando una cadena. Entonces miren, así como les venía explicando, aquí cerré la primera saltando 2 puntos de base. Iniciamos la segunda y la vamos a cerrar exactamente igual, siempre en el pegue acá de los primeros 6 puntos de base que hacemos en cada pétalo. Aquí ya tengo mi último pétalo, miren, 1, 2 y 3 de esta vuelta. Aquí vamos a hacer algo diferente. Aquí no vamos a cerrar el pétalo en la parte de afuera, no, aquí vamos a cerrar el pétalo por la parte de adentro. Entonces me voy a ubicar aquí donde tengo el último o el primer punto de base de los 6 del pétalo anterior y vamos a deslizar por la parte de adentro. Listo, aquí deslizamos y listo. Entonces ya aquí tengo mis 3 pétalos. ¿Ven? En la siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a levantar una cadenita y me voy a deslizar aquí en la siguiente. Diferencia en esta vuelta. En esta vuelta vamos a trabajar 8 puntos de base, ya no son 6. Entonces 3 cadenitas en el primer punto, hacemos un aumento, tengo 2 puntos. En el siguiente trabajo nuevamente 2 puntos. Vamos al siguiente y 2 puntos, van 6. Y vamos al siguiente, 2 puntos para 8. Y aquí tengo 8 puntos. Vamos a trabajar igual, 3 cadenitas y voy a hacer un aumento por cada punto. Listo. Al final debo tener 16 puntos altos. Ya esta es la última vuelta de los pétalos. Ya para cerrar el pétalo sí va a ser igual. Vamos a saltar 1, 2, 3 y en esta tercera vamos a deslizar 1, 2 y 3. Aquí está. Deslizamos, hacemos una cadenita, giramos y nos vamos a ir deslizando nuevamente. Cadena, deslizo, cadena, deslizo, igual que en los pétalos anteriores. Acá hago lo mismo, 1, 2, 3. Deslizamos, iniciamos la siguiente. Listo, y en esta vuelta me van a salir 4 pétalos. Es igual, listo, vamos a cerrar igual, vamos a cerrarla al último pétalo por la parte de adentro. Bueno, miren, ya aquí he hecho el segundo pétalo. ¿Ven? Después de que tenga los 16 puntos, cerramos aquí en los 6 puntos de base del pétalo anterior. Ahora aquí voy a volver a deslizarme dejando una cadenita intermedia. Cadena, deslizo, cadena, deslizo, igual que en los anteriores. Listo. Y entonces después de este ya nos quedaría hacer los siguientes 2 pétalos. Recuerden que aquí son 4 pétalos. ¿Listo? Exactamente iguales. Aquí debo saltar 1, 2 y en la tercera es que vamos a cerrar. Y ahí mismo iniciamos la siguiente y así hasta completar los 4 pétalos. Y nos quede así. Bueno, ya aquí llevo 3 pétalos de la última vuelta y quiero explicarles aquí al final. Si ven aquí, ¿ven? Me van a quedar aquí 1 y 2 puntos. 2 puntos, pero tengo este punto donde cerré, que es el primero que trabajo y voy a trabajar sobre este último punto. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos donde voy a trabajar mis 8 puntos altos. Serían 3 cadenitas y en el mismo punto un punto alto. ¿Ven? Ahora paso al siguiente para que después no me digan que no les alcanzaron los puntos. Se alcanzan, lo que pasa es que como es el último punto, es el que nos va a cerrar todo el trabajo. ¿Listo? Ahí están, llevo 6
y el último lo trabajamos aquí, en este último punto trabajado del anterior. Ahí están mis 8 puntos, 3 cadenas, y ahora voy a trabajar los aumentos, listo, hasta completar mis 16 puntos altos aquí arriba. Bueno, ya aquí tengo mi último pétalo. Recuerden que este pétalo no va cerrado por fuera, sino que va cerrado por la parte de adentro. Listo, entonces miren, introduzco aquí, lo paso hacia adentro, total, y vamos a deslizarlo aquí. Listo, entonces ya aquí lo que voy a hacer es realizar 2 cadenitas, 1, 2, y me voy a ubicar aquí en este punto de aquí del borde. Ahí está. Listo, entonces ya tengo mis 2 partes de la flor. Ustedes lo pueden ubicar como quieran, la pueden acomodar como a ustedes mejor les guste. Listo, ahora vamos a hacer el siguiente paso de nuestro lindo y hermoso monedero. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a unir nuestras 2 partes. Aquí donde deslicé, vamos a ir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. ¿Listo? Miren, aquí. Y voy a tomar mi otra parte en cualquier punto el que ustedes quieran y voy a deslizar. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a trabajar los puntos de las cadenas que realicé en puntos bajos. ¿Listo? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Bien, voy a tomar el siguiente punto de la base, que es este de aquí, y voy a deslizar, voy a levantar una cadenita, voy a girar. Y ahora voy a tomar solo la hebra que está hacia atrás. ¿Listo? Miren, aquí hay 2 hebritas, voy a tomar la de atrás y vamos a seguir haciendo puntos bajos. En todas me deben salir 8 puntos bajos aquí. ¿Ven? No deben salirme más porque fueron 8, voy a seguir trabajando esos mismos 8 puntos. Entonces termino aquí mis 8 puntos y vamos a deslizar en este siguiente punto de base. Deslizo, levanto una cadenita y continúo acá. 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente punto deslizo, levanto una cadenita y voy a hacer lo mismo. A medida que vayamos trabajando de esta forma, ¿qué pasa? Que él va a ir cerrando aquí. Él mismo va a ir tomando la curva sin necesidad de hacer más nada. Listo. Lo único que debemos hacer es continuar el mismo tejido y cerrando. Ya ustedes saben que cuando finalizamos la hilera es que deslizamos en el siguiente punto. Listo, para iniciar no hay que deslizar. Miren, aquí finalizo, deslizo este punto, levanto una cadena, giramos y continuamos con los 8 puntos. Ya aquí no tengo que tomar punto de base, no. Aquí me doy la vuelta y continúo nuevamente hacia atrás. ¿No ven? Entonces así vamos a continuar hasta terminar. Ahora, una que lleva un tramo bastante largo, les muestro. Bueno, mis amores, les muestro. Miren, ya he avanzado aquí un tramo bastante larguito. ¿Sí ven? Que él mismo va tomando la curva a medida que vayamos tejiendo. Aquí en la parte de arriba voy a mostrar, vamos a marcar aquí. Vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y voy a marcar aquí. Del otro lado también voy a marcar 8 puntos. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar hasta aquí, hasta donde está el marcador. Esta parte que me va a quedar aquí,
más la parte que me va a quedar acá, la que sale acá, que es esta, es donde va a ir el cierre. Vamos a colocar el cierre. Pues ya esa parte no les voy a mostrar porque ya el cierre es muy fácil de colocar, como lo hemos hecho en algunos otros tutoriales. ¿Listo? Entonces yo voy a continuar aquí. Una vez termine, pues les voy a mostrar el resultado final de mi lindo y hermoso monedero. Otra cosa que quería comentarles es que lo pueden trabajar en dos colores. Pueden hacer la flor de un color y este borde de otro color. También les va a quedar muy bonito, como pueden observarlos en las fotos. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces les muestro, este es el resultado final de mi lindo y hermoso monedero. Miren, tiene flor por ambos lados. Esta fue la parte que hicimos continua. ¿Ven? Cuando unimos las dos partes es así como nos queda. El mismo va girando. Aquí he colocado una cadenita, ustedes pueden poner lo que mejor les parezca, y nuestro cierre. Si lo quieres más grande aquí, lo único que tienes que hacer es aumentar aquí. No coloques 8, coloca entre 10 y 12 en caso de que lo quieras más grandecito. Como les dije anteriormente, pueden hacerlo en dos colores, también queda súper lindo. Entonces, sin más, mis amores, espero les guste, les sea de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este lindo y hermoso tutorial. Nos vemos en un próximo video.